Quiero dar una respuesta a un vídeo del economista liberal Juan Ramón Rayo, en el que habla de la experiencia de topar los precios de los alimentos en Hungría. Por supuesto, su vídeo está cargado de muchísima ideología, es lógico, y lo que ocurre es que hace un análisis muy superficial sobre un caso que es muy complejo y bueno, no es culpa tampoco de Juan Ramón Rayo, porque es verdad que para hacer un vídeo de unos cuantos minutos tampoco hay que hacer una tesis doctoral, no tiene sentido, y yo en este vídeo tampoco pretendo hacer eso. Pero sí que quiero llamar la atención sobre determinados elementos que se ha dejado Juan Ramón Rayo en el tintero y que enriquecen muchísimo el análisis, porque ya avanzo que el vídeo de Rayo acaba concluyendo que los topes a los precios de los alimentos son ocurrencias o son ideas, ¿no? Como denostándolas, como diciendo que no sirven para nada solo porque Hungría tenga ahora mismo una inflación en los precios, una inflación en los alimentos mucho más elevado que en países de su entorno, ¿no? Eso es algo que podría darnos que pensar y decir, oye, pues mira, quizás establecer límites en los precios de los alimentos le ha ido mal a Hungría, ahora veremos por qué o vamos a ver hasta qué grado, pero desde luego acabar concluyendo que eso demuestra que topar los precios de los alimentos es una ocurrencia o que no funciona y tal, es una barbaridad. Es una barbaridad porque hay un montón de evidencia empírica en muchísimos países del mundo, no solo en países capitalistas occidentales, en los que aplicar límites en los precios de los alimentos, no hablemos de otro tipo de productos, límites en los precios de los alimentos ha servido mucho para reducir la factura y para reducir pues la inflación y mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la gente. Insisto en que lo que hace Juan Ramón Rayo normalmente, y en este vídeo lo hace claramente, es utilizar los datos que hay disponibles y los lleva a su manual de economía, a su estructura de pensamiento liberal y dice, a ver, poner un tope en los precios de cualquier producto provoca desabastecimiento. Eso lo ha hecho siempre. Eso lo ha hecho cuando se hablaba de las mascarillas y dijo, no, poner un límite al precio de las mascarillas provoca desabastecimiento. Se equivocó rotundamente. Eso también lo hace cuando se habla de los salarios. Poner un límite a los salarios, en este caso mínimo en vez de máximo, provoca que haya desabastecimiento, que sería desempleo, gente expulsada del mercado laboral, y se ha equivocado rotundamente. En España hemos elevado el salario mínimo casi un 50% en 5 años y el empleo no ha dejado de crecer a unos ritmos increíbles, además que han llegado a récord, exceptuando el tiempo de la pandemia, obviamente. Y con los precios de la energía igual, ¿no? Poner un precio, un tope máximo a la energía genera desabastecimiento. Esto es lo que te dicen los manuales de economía, porque, como os digo, utilizan un modelo teórico que apenas tiene nada que ver con la realidad y ahí le van metiendo todos los datos y concluyen lo de siempre. Cuando lo que hay que hacer para obtener una buena conclusión, un buen diagnóstico, es analizar la realidad institucional, específica, concreta de cada país y de cada sector para ver cómo están evolucionando los factores y qué tipo de conclusiones se pueden extraer. Como digo, Juan Ramón Rayo en ese vídeo utiliza algunos datos de la economía húngara y acaba concluyendo pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, que es que para él poner límites en los precios de cualquier producto, en este caso de los alimentos, provoca desabastecimiento, pero para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, es lo mismo de siempre. Aquí ofrezco un análisis mucho más complejo, mucho más serio, mucho más riguroso, de vamos a ver qué tipo de limitación en los precios se ha aplicado, de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, con qué frecuencia o con qué prisa se ha aplicado, porque es súper importante, o cómo opera el mercado en Hungría. Avanzo, que no soy ningún experto en la economía húngara, pero sí que hay algunos elementos, algunos datos que nos pueden dar una información mucho más rica de lo que ofrece el vídeo de Juan Ramón Rayo y que nos permite también extraer otro tipo de conclusiones. No la conclusión básica simplota de poner límites en los precios de los alimentos provoca desabastecimiento, que eso lo puede decir cualquiera para cada tipo de sector, pero hay que ir a la realidad, sino avanzar mucho más en ese análisis y aclarar y matizar en qué cosas se puede fallar, si es cierto o no y en qué grado. Porque realizar un análisis riguroso te da mucha mejor visión sobre este tema. Y a eso vamos, utilizando una serie de datos y de información que tenemos disponible.
Vamos a ver, empecemos por lo que ha ocurrido en Hungría, porque yo creo que hay mucha gente que no está al corriente de todo lo que está ocurriendo, así que vamos a partir de ahí. Para empezar, en Hungría, en enero del año 2022, se aprobaron una serie de límites en los precios de algunos alimentos, ¿vale? De algunos alimentos que son los que tenéis aquí. Este es un folleto del supermercado Lidl, un folleto de allí, de Hungría, en el que podéis, bueno, pues mirar cuáles son los productos sobre los que en un primer momento se aplicó un tope en los precios. Insisto, en enero de 2022, aunque empezó a operar en febrero de 2022, se limitó el precio de estos productos que, como podéis ver, son aceite de girasol, leche semidesnatada, harina, azúcar, pechuga de pollo, filete de cerdo, ¿no? Y algunos que otros elementos que se fueron incorporando luego, como los huevos y las patatas, que eso se incorporaron en noviembre de 2022. Pero en enero, como estaba diciendo, estos precios, en enero de 2022, se limitaron por ley a los precios que tenían recogidos el 15 de octubre de 2021. Es decir, que por una simple actuación legislativa se obligó a que todos los supermercados y todas las tiendas de distribución de alimentos, estos productos, alimentos básicos, tuviesen un precio topado, que no pudiesen aumentar del nivel que tenían como estaba diciendo, en octubre de 2021, ¿no? Como comentaba, en noviembre de 2022 también se incorporaron otros productos, patatas y huevos, con los precios equivalentes a septiembre de 2022, pero la clave del asunto es entender qué tipo de regulación han hecho, porque hay muchos tipos de regulación de precios, ¿eh? Por ejemplo, Francia, hace 10 años, el gobierno de... no me acuerdo ahora, creo que fue... bueno, da igual, el gobierno, sí, a lo mejor fue Macron, da igual. El gobierno francés hace 10 años lo que hizo fue limitar el precio de los alimentos básicos llegando a un acuerdo con las grandes distribuidoras, que es algo que también ha pretendido hacer en los últimos años, en los últimos meses Macron, ¿no? Que es simplemente llegar a un acuerdo, no obligarles a las grandes superficies, sino simplemente decirle, oye, estos precios básicos no me los aumente, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, vamos a ver si te doy algún tipo de compensación, que es también lo que propuso Yolanda Díaz y Alberto Garzón hace unos meses para aplicar en España, que no ha salido adelante, ¿no? Pero también hay otra forma de limitar los precios. No solo esta, de decir, pues ya los precios no aumentan a partir de este nivel, del nivel que tenían en determinado tiempo pasado, sino, por ejemplo, limitar las ganancias empresariales de cada uno de esos productos para cada una de esas empresas. Por ejemplo, en Serbia actualmente hay una política así, que lleva muchos años aplicada, que consiste en algunos productos básicos no puedes hacer una ganancia determinada o pasarte de esa ganancia determinada, ¿no? Así que es muy interesante contextualizar qué tipo de limitación de precio se ha adoptado en Hungría hace poco más de un año, que sigue vigente, que la idea es que acabe a final de abril de 2023, pero que probablemente lo sigan posponiendo porque ya ha ocurrido en más de una ocasión. Importante también, lo menciono ya, que esta política se ha aplicado muy poquito tiempo antes de las elecciones que había en Hungría, con lo cual vemos esas prisas que han tenido. Ahora veremos qué tipo de fallos han podido cometer simplemente por realizarlo de una forma electoral o pensando en el encuentro electoral, ¿no? Aquí tenéis un gráfico de la inflación en Hungría. Por si alguien no está al corriente, Hungría tiene actualmente una de las inflaciones en tasa interanual más elevadas de toda la Unión Europea, incluso de la OCDE. Solo equiparable a los países de Letonia, Lituania, que se llevan la palma en esta crisis inflacionaria ocurrida o ejecutada o originada después de la crisis de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero ¿qué pasa con los alimentos? Pues que los alimentos incluso mucho peor. Estamos viendo que aquí en este gráfico solo Turquía tiene una inflación interanual de los alimentos, al menos para el caso de febrero de 2023, últimos datos disponibles que he encontrado para ilustrar así de una forma bastante chula, porque se pueden ver todos los países. Fijaos que el segundo país es Hungría, el segundo país con una tasa de inflación bastante alejada de Turquía. Turquía, un país que no ha establecido límites en los precios de los alimentos, por cierto, que no se pueden extraer conclusiones tan rápidas, pero bueno, sí que es verdad que Hungría
al establecer esos límites de precios de los alimentos, probablemente haya tenido mucho que ver con ese incremento en los precios de la inflación, por lo que veremos a continuación. Pero como digo, no es algo que se pueda extraer tan rápidamente por decir, bueno, los precios de los alimentos en Hungría están muy elevados y han tenido un control de precios de los alimentos, pues ya está, sumo uno y obtengo 2. No es tan simple la cosa. Ahora veremos también por qué. Pero fijaos, Hungría, pues en unos niveles muy elevados en comparación con otros países de su entorno, incluyendo Letonia, Lituania y Estonia, ¿no? Aquí tenéis otro gráfico en el que podemos ver cómo han aumentado los precios de algunos productos básicos que son diferentes de los que se han limitado. Claro, los que se han limitado no han aumentado a partir del 1 de enero de 2022, pero otro tipo de productos, alimentos básicos como estos de queso, crema ácida, pierna de pollo, que es pata de pollo, ¿no?, en su traducción mal hecha, leche o pan moreno, pan oscuro, pues sí han aumentado y bastante. También quiero que os fijéis que los controles a los precios se establecieron, se aprobaron para febrero de 2022, ¿no? Se aprobaron en enero y entraron en febrero en vigor y ya estaban elevándose bastante antes de esa aprobación de los precios. De esos topes de precios. De hecho, fijaos en este gráfico cómo esa evolución de la inflación de los alimentos para Hungría ya venía siendo muy elevada antes de la aprobación de esos precios, de esos controles de precios, antes de 2022. De hecho, si calculamos más o menos a ojo, estaría en el 10% para diciembre de 2021, mientras que en España pues estaba en torno al 5%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Aquí en España hemos tenido también una evolución bastante preocupante, nada que ver con lo de Hungría, ¿no? Pero desde luego ya vemos que en Hungría, antes de la aprobación de esta medida, ya se estaban disparando los precios de los alimentos. Eso nos da un poco de más información para poder analizar lo que está ocurriendo. Esto nos va a dar todavía más información, este gráfico, que podéis ver la inflación descompuesta tanto para el caso de Hungría como para el caso de Eslovaquia, Polonia y la República Checa. Podemos ver cómo la barra de azul, que es la de los alimentos, en Hungría ha cobrado más fuerza en los últimos meses, lo que es consistente con la idea de que la culpa ha sido el control de precios de unos cuantos alimentos. Luego volvemos con ello, ¿no? Pero hay otro elemento que llama mucho la atención y es la energía. La energía ha impulsado poco la inflación en Hungría, precisamente porque Hungría lleva mucho tiempo con controles en los precios de la energía. Así que, ¿por qué Hungría tiene un componente que empuja menos la inflación que el resto de países que se están analizando en este gráfico? Me refiero a la energía. ¿Por qué? Pues por esos topes, para que veamos que poner topes a los productos tiene lógica. Hemos visto en el bloque anterior y tiene su utilidad. Hemos visto en el bloque anterior que ponerle el tope al gas natural en la península ibérica ha tenido unos beneficios increíbles. Sin ser la panacea, ha venido muy bien para tener un ahorro importante. Entonces, nada de demonizar simplemente el hecho de poner un tope a los precios. Ni siquiera en el caso de los productos de alimentos básicos, como luego trataré de argumentar con más detenimiento. Este gráfico, como os digo, que se queda en abril, pero nos da una idea de que antes vuelvo a repetir, antes del año 2022, los precios de los alimentos impulsaban bastante la inflación general. Y este gráfico yo creo que es más claro aún. Es decir, este gráfico es desde diciembre a enero, ¿vale? Diciembre de 2021 a enero de 2022, y los componentes que explican la inflación, tanto sumando positivamente como negativamente. Pues el gran incremento, el gran peso es claramente el de los alimentos, y estamos hablando de un momento en el que todavía no se habían aprobado los topes de los alimentos. Es decir, que la inercia era bestial. Eso era un transatlántico a toda velocidad que luego cambiarlo de dirección es muy complicado, ¿no? Esto, como digo, información importante. Más información para contextualizar. Los tipos de interés. Por supuesto, Juan Ramón Rayo no habla nada de esto en su vídeo, pero joder, fijaos dónde están los tipos de interés en Hungría. Por cierto, ¿dónde han estado antes del año 2000? Que llegaron casi al 30% y actualmente están casi en el 13%. Esto, como siempre, es un intento de combatir en términos ortodoxos la inflación. Pero recordad, yo también lo he explicado en muchas ocasiones anteriores, tengo vídeos al respecto. Cuanto más eleves el tipo de interés, más caro le van a salir a las empresas
endeudarse para llevar a cabo su actividad. Y si es un coste de producción que se le eleva, también pueden extrapolarlo, y lo lógico es que lo hagan, a los precios finales de sus productos. Con los cuales, si tienen un precio que se le está disparando, que es el precio de la financiación, también pueden extrapolarlo al precio final. Y otra cuestión que no hemos mencionado todavía, aunque la hemos mencionado en el bloque anterior cuando hablamos de gas natural y de excepción ibérica, es que Hungría tiene uno de los precios de la energía más elevados de toda la Unión Europea. Y esto explica también que las empresas tengan un mayor coste de producción que acaban extrapolando a sus precios finales. Más allá de que los alimentos necesitan energía para ser producidos. Los fertilizantes incorporan mucho gas natural. Y también utilizar tractores, utilizar maquinaria en la agricultura, en la ganadería, pues es importante y traslada los costes energéticos a los costes finales, ¿no? ¿Y qué tenemos que ha dicho el gobierno húngaro al respecto? Ya un poco analizado esta medida, ¿no? Analizando esta medida, ¿qué es lo que ha dicho el propio gobierno húngaro? Pues en este gráfico lo podéis ver. Cómo desde su propio planteamiento, con sus propios datos, ¿vale? Como digo, no tenemos muchos datos, tenemos que acudir a los del propio gobierno, que sabemos que están sesgados, obviamente en favor de su propia política, pero en cualquier caso, para que tengamos toda la información, esto es lo que presenta el gobierno de Hungría, ¿no? Pues que la reducción de la inflación ha sido mayor gracias a las medidas aplicadas por el gobierno. En parte, ahí veis, en rojo sería la reducción de algunos servicios públicos, reducción sobre todo del coste del transporte, aplicados por el gobierno. La parte azul clara es la reducción mejor dicho, los topes a los combustibles impuestos y establecidos por el gobierno. Y ya tenéis la barra oscura, azul oscura, que es a partir de febrero de 2022, cuando se empezó a aplicar, pues los alimentos, ¿no? El tope de los precios de los alimentos, según sus propios datos. Y luego veremos que incluso el Banco Central de Hungría, que es una institución independiente que ha sido muy crítica con la política del gobierno, también reconoce que establecer límites en los precios de los alimentos, de esos pocos alimentos, que son 8, 9 o 10 en total, ha contribuido a reducir la inflación, ¿no? Tal y como revela los datos de esta gráfica. Aquí lo tenéis precisamente, este es el nombre del gobernador del Banco Central de Hungría, que como digo ha sido muy crítico con la medida de los topes en los precios de los alimentos y que propone su eliminación. Ahora veremos un poco cuáles los motivos, ¿no? Cuáles son los motivos que da este hombre y su institución para proponer o sugerir la eliminación gradual del tope de precios. Pero antes de eso vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque ya hemos hablado de la medida, ahora vamos a ir un poco analizando qué ha pasado desde que se aplicó esta medida de topes en los precios de los alimentos, de unos cuantos alimentos básicos, insisto. Pues que la demanda sobre esos alimentos se ha disparado de una forma bestial. Esto lo revelan todos los datos del propio gobierno de Hungría, los propios datos del Banco Central de Hungría. Esta noticia lo ejemplifica aquí y lo reduce a un incremento de más del 60%, que casi un 80%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues por un lado, que claro, al ser un producto que se han abaratado en comparación con el resto y tienen sus precios congelados, pues la gente va más a comprarlo, obviamente, ¿no? Y esto es algo positivo porque la gente compra más simplemente porque están baratos y logran un ahorro en su bolsillo. Pero hay que añadir un elemento posterior que se ha denunciado, y es que la gente ha comprado más de lo que necesita comprar. Es decir, que ha habido un efecto llamada, ha habido como lo que vivimos un poco en pandemia, en confinamiento, ¿no? La gente comprando papel higiénico por si luego iba a quedarse sin papel higiénico, o porque en este caso es porque está barato y no sabemos cuánto tiempo va a seguir barato, o puede incluso porque hubiesen pensado en el desabastecimiento. Entonces la gente ha comprado muchos de estos productos. Y también, por lo que estaba diciendo, ¿no? Para copiarse de ello, para tener muchos acumulados en su casa y no tener que comprarlo cuando los precios se eleven, porque os recuerdo que el gobierno dijo, no, va a ser temporal, pero ha ido prolongándolo en el tiempo. En principio va a acabar el 30 de abril, no sé si antes he dicho 31, el 30 de abril, y lo más probable es que se prolongue en el tiempo. Pero hay un tercer factor súper importante que explica el aumento de la demanda, o por verlo de otra forma, el aumento de las ventas de estos productos tan exageradas.
y son las tiendas pequeñas. Esto no lo comenta Juan Ramón Rayo ni muchísimo menos. Son tiendas pequeñas que para comprar estos productos a sus proveedores, que sus proveedores no han tenido ninguna limitación en los precios, que les va a salir más caro, pues en vez de hacerlo, para comprárselos a ellos, que les ponen un precio más caro, van directamente a estos grandes supermercados. O sea que las tiendas de barrio, las pequeñas tiendas, han ido a abastecerse directamente en los supermercados porque les salía más barato. Porque comprárselo a sus proveedores le hubiese salido más caro. Porque los proveedores no tienen ningún límite en el tope. Cuestión importante sobre la que hablaremos después, que esta medida, al hacerlo deprisa y corriendo, ha sido, nada, le ponemos un tope solo a los grandes supermercados en la parte final de la cadena de producción, pero no han hablado nada de la cadena intermedia ni de la cadena inicial. Yo ya he comentado muchas veces que la mejor forma de limitar los precios de los alimentos es hacerlo al principio, en origen, en el campo. Vas a la agricultura, a la ganadería y le dices, no me aumenten los precios. Te voy a dar una ayuda si lo necesitas, porque no quiero que tengas pérdidas importantes, cosa que tampoco ha hecho el gobierno de Hungría. Pero no me aumenten los precios. Y una vez ya esa primera pieza del dominó no cae, ya no caen las demás. Y eso es súper importante para atajar el problema de la inflación de raíz, cosa que por cierto ha hecho bastante bien el gobierno de Japón, llegando a acuerdos con los ganaderos, con los agricultores, también con empresas energéticas. Un caso que ha funcionado muy bien porque es un capitalismo, el japonés, de pactos, ¿no? De llegar a un pacto entre el Estado y las empresas bastante cooperativo, no tanto de competitivo entre lo público y lo privado. Bien, entonces, ese aumento en la demanda de estas grandes superficies como Aldi, como Lidl y tal, que en este país son muy importantes, en Hungría, les ha llevado a presentar límites de cantidades en estos productos. Ahí lo podéis ver. No sé si alguien entiende el húngaro, pero la traducción que he podido hacer es simplemente límites por peso. Una persona no puede llevarse más de 1 kilo de leche, por ejemplo, ¿vale? De la leche que está limitada a su precio, porque otro tipo de leche sí que se permite oscilar el precio. Entonces, aquí podéis ver cómo la reacción de los supermercados debido a ese aumento intenso de la demanda ha sido limitar la cantidad de productos para vender. No tanto porque se quedasen, o bueno, esto es una pregunta que nos podíamos hacer, ¿no? ¿Por qué lo han limitado? ¿De verdad por lo que han dicho? De que se iban a quedar sin este tipo de productos para lograr que todo el mundo lo reciba, o tal vez porque, en estos productos están teniendo pérdidas. Recordemos que solo se han limitado los precios finales, entonces Aldi, Lidl están comprando a sus proveedores a un precio más caro del que luego lo venden, con lo cual obtienen pérdidas. Es decir, que estos supermercados tienen incentivo a no vender estos productos, a vender el resto, porque con estos pierden. Entonces, aquí ya incorporamos un incentivo claramente capitalista, que es que las empresas, si no hacen negocio, pues no quieren saber nada del tema. Entonces, importante para las conclusiones que vamos a arrojar al final de este bloque, ¿no? Hay una encuesta que se ha realizado recientemente en Hungría para ver si la gente se ha encontrado con problemas de abastecimiento, ¿no? Si han ido a estos supermercados y se han encontrado con que no podían encontrar los alimentos básicos. Y fijaos que más del 50% ha dicho que sí, que en algún momento al ir a comprar se han encontrado con que no estaban. Entonces esto revela desabastecimiento parcial, porque luego hay una parte de la población que sí ha encontrado el producto sin problema, más de un 21%. Luego hay un 22% que dice que no ha sido muy a menudo, que se han encontrado escasez, pero no muy a menudo. Entonces nos está revelando que hay escasez, que esta medida ha provocado escasez, no sabemos muy bien por qué, si es porque de verdad se han acabado los alimentos, que parece que no es el caso, o porque las empresas pues han dicho directamente, yo aquí estoy haciendo pérdidas, prefiero limitar estos productos y centrarme en el resto donde sí hago ganancias. Entonces es un comportamiento capitalista de sector privado, lógico, porque así operan las empresas privadas, pero que se les ha escapado claramente a los gobernantes. Fijaos que las propias declaraciones del ministro del Banco Central de Hungría van en el sentido siguiente. Como decía antes, reconociendo que los topes de precios en algunos productos básicos resultaron directamente en una reducción de 1,2 puntos porcentuales en la inflación general, he leído literalmente, eso sí, dijo que la medida hizo subir los precios de los productos sustitutos o sustitutivos, ¿no? Agregando 1,2 puntos porcentuales a la cifra general. Es decir, que lo que está planteando el presidente del Banco Central de Hungría es que, aunque la gente ha ido a comprar estos productos cuyo precio se ha topado y le ha venido bien,
Lo que ha ocurrido es que esos son el resto de productos los que han incrementado muchísimo sus precios. Son productos sustitutivos porque no había en el estante, entonces pues en vez de comprar, pues yo qué sé, la leche esa semi-desnatada, compra otro tipo de leche, en vez de comprar los muslos de pollo, compra pechuga de pollo o filete de pollo, otra parte del pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que precisamente ofrece datos el presidente del Banco Central de Hungría, señalando que el precio del azúcar granulado se limitó a partir del 1 de febrero, el precio del azúcar en polvo aumentó un 222% desde que se introdujo la medida. El precio del lomo de cerdo, sustituto de la pata de cerdo, que también fue topada, subió un 152%. Y el precio del muslo de pollo, un sustituto de la pechuga de pollo topada, aumentó un 167%, ¿no? Es decir, está planteando eso, que lo que está explicando la inflación son el resto de productos, sobre todo los sustitutivos, porque no hay suficientes en los estantes y la gente no le queda más remedio que comprar los sustitutivos, que es ahí donde hacen negocio estas empresas, que pueden incrementar además el precio pues con bastante holgura, ya que necesitan recuperar dinero de lo que están perdiendo con estos productos básicos topados, ¿no? Entonces, por ir terminando, fijaos que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Hungría parece evidente, ¿no? Que es consecuencia de esos topes en los precios de los alimentos, aunque no podemos perder de vista la panorámica completa, de que Hungría siempre ha tenido unos precios de los alimentos muy elevados, que se elevan rápidamente, tipos de interés, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos los precios, o mejor dicho, que todas las limitaciones en los precios de los alimentos pues vayan en este sentido y obtengan siempre los mismos resultados. Yo, de hecho, presenté hace tiempo, publiqué un vídeo en el que recogí varias experiencias en muchos países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, países occidentales capitalistas, que han aplicado límites en los precios de los alimentos no hace tanto tiempo, algunos en la Primera Guerra Mundial, otros en la Segunda Guerra Mundial, otros en la crisis de los 70 con la crisis del petróleo. Entonces, en esos casos se ve claramente cómo funcionaron atendiendo a muchos indicadores, pero sobre todo el más importante es controlar la inflación para que no erosione la capacidad adquisitiva de la gente, de la población, ¿no? Entonces, lo importante no es quedarnos con, pues eso, lo que decía Juan Ramón Rayo, ¿no? Cualquier limitación en los precios de los productos genera desabastecimiento y aumenta la inflación en general del resto de productos, ¿no? Nos tenemos que quedar con qué tipo de control de precios aplicado ha provocado eso o ha acentuado eso. En el caso de Hungría parece evidente que sí, que lo ha provocado, pero por las limitaciones que hemos comentado. Solo muy pocos productos. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiesen limitado todos los productos o la mayoría de los productos? Ya no tendrían alternativa a la que poder acogerse. Y bueno, si tú le das suficiente capacidad económica o un apoyo a las empresas, como yo decía antes, no solo las finales, venga, apañaos con estos límites, sino que te preocupas porque no trabajen a pérdidas, ¿no? Y lo puedes hacer desde el Estado, como comentaba que ha hecho Japón, o como ha ocurrido en otros momentos de la historia, en otros países como Reino Unido o Estados Unidos, pues podrías haberlo gestionado. Pero voy a ir más allá, es que incluso puedes nacionalizar directamente estas empresas. Si ven que con tus propias indicaciones no están funcionando porque las empresas se lo saltan, lo que están haciendo es vender menos de los productos topados para vender más los productos destopados porque les van a hacer más beneficios y no están respetando tus reglas, pues pueden nacionalizarlo. O al menos nacionalizar lo más importante para ir indicando por dónde deben ir los precios de los productos de los alimentos, ¿no? Entonces, hay muchas conclusiones que se pueden derivar del experimento de Hungría, pero para mí la principal conclusión es que lo han hecho mal, lo están haciendo mal, sobre todo por las prisas frente a esas elecciones que tenían en muy poquitos meses, ¿no? Pero si se hubiese hecho bien, los resultados hubiesen sido muy diferentes, sin ninguna duda, más allá de que tampoco podemos saber hasta dónde hubiesen escalado los precios de los productos, de los alimentos, sin haber realizado esta medida, ¿no? Entonces, para ello, y ya para terminar, quiero señalar que hoy día, y esto no lo comenta Rayo y tampoco lo dice mucha gente, hoy día, no estoy yéndome al pasado, hoy día hasta el 40% de las economías en desarrollo pone límites en los precios, por ejemplo, de los productos de cereales. Casi un 30% en los productos de azúcar. Casi un 30% también los productos de arroz. Es decir, estamos hablando de que muchísimas economías en desarrollo utilizan sistemáticamente
los precios, perdón, los controles a los precios de los alimentos básicos. Y les va bien teniendo en cuenta que son economías en desarrollo. Quiero decir que esto es permanentemente así. Lo utilizan porque lo necesitan, porque no utilizarlo sería todavía peor. Y en países, como podéis ver en el gráfico, ya con menos ingresos todavía, pues se acude más a este tipo de políticas. Es decir, que esto existe, no es una anomalía, no es que Hungría lo haya hecho y no haya ningún otro tipo de país que lo haga. Ya decía yo que Serbia también limita los precios, mejor dicho, limita las ganancias de algunos alimentos básicos. Y fijaos que tenéis aquí un estudio súper interesante que si os interesa el tema os lo recomiendo muchísimo porque se estudia con muchísimo detalle lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos con los precios de los alimentos. Allí, durante muchos años, después de lo de Pearl Harbor, limitaron el precio de muchos productos de alimentos básicos y fue una experiencia muy potente que abarcó a muchísima gente, abarcó a muchísimos productos, muchísimos alimentos y arroja muchas conclusiones interesantes. La primera es que todo lo que está ocurriendo en Hungría ya ocurrió allí. Ya ocurrió allí. Yo os recomiendo que veáis este artículo y lo leáis con detenimiento, que es muy interesante, porque se repite, todos los fallos de Hungría ya se revelaron allí, en aquel momento, en Estados Unidos, hace casi 100 años. Y fijaos que fueron dándole respuesta progresivamente porque el tope de los alimentos duró varios años, desde pues no sé si fue 40 o 41 hasta el año 45. No, perdón, hasta la guerra de Corea se mantuvieron los límites en los precios, hasta los años 50. Entonces, fijaos, aquí un extracto que comparto con vosotros. Los negocios estaban constantemente modificando productos existentes o introduciendo productos nuevos. Fijaos, esto es un poco lo que hemos visto en Hungría, de bueno, en estos productos cuyo precio está limitado, pues intento retirarlos del estante, limito la cantidad que pueden comprar y presento otros. Presento otros con unos precios que no están topados. Aquí, como podéis leer, pues lo mismo, ¿no? Precios diferentes para productos comparables. O sea, que era exactamente lo mismo. En otra parte del artículo podemos ver cómo muchos de estos alimentos con el bajo coste, porque se había limitado el precio, como calcetines y como prendas de vestir, habían desaparecido de las tiendas, de los establecimientos, ¿no? Forzando a la gente trabajadora a comprar otros más caros. Es decir, lo mismo, son estrategias que además no hace falta tampoco remontarnos a hace casi 100 años, sino que es que en países como Venezuela hemos visto lo mismo. Hemos visto cómo hay empresas que deliberadamente han retirado los productos cuyo precio está topado porque con eso no hacían negocio, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas de boicot al propio gobierno bolivariano y tal. Entonces, todo esto no es nuevo. Fijaos que aquí podemos ver como al principio, yo lo leo, había un 60% de los alimentos estaba topado en los precios y se llegó al final al 90%. Al 90% de alimentos básicos, que solo quedaron fuera, aquí lo podéis ver, las frutas frescas y los vegetales, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, muchas gracias por la resuscripción, Trujipatos. Nosotros nos ponemos muy contentos por ese apoyo económico, que no solo podéis apoyar económicamente, también de muy diversas formas. Entonces, como estaba diciendo, ya para ir terminando, fijaos que aquí hay un estudio que revela cómo la medida que encontraron en aquel momento fue, como estábamos limitando el precio de muy pocos productos y se están yendo al final a elevar los precios de los demás, están retirando de los estantes los que están limitados, lo que hacemos es llegar al 90% de los productos. Esto es lo que debería haber hecho el gobierno de Hungría para que su medida hubiese sido mucho más potente. Es algo que tenemos aquí en el pasado y en otros países, que de los que se puede aprender. Lo que ocurre es que lo han hecho mal, sin prestarle atención, sin cuidarlo. Y ya por último, pues podemos ver aquí ya un elemento a añadir, un elemento más, un elemento extra. Y es que en realidad los precios, los controles de precios, solo empezaron a triunfar con fuerza, según este estudio, cuando se metió a mucha más población en la aventura, ¿no? Es decir, cuando se incluyó a mucha más gente en
en esta política de limitar los precios de los alimentos. Fijaos que incluso se presentaron y se publicaron por muchos carteles, se hizo muchísima propaganda, hasta 160.000 personas fueron contratadas por parte del gobierno para controlar que las empresas respetaran al fin y al cabo los requerimientos legales, ¿no? Y eso es algo que nos enseña mucho de cómo, si lo hace desde el gobierno sin lograr el apoyo popular, pues es bastante más difícil que salga adelante este tipo de políticas, ¿no? Estamos hablando de una economía muy distinta de la actual, ¿no? De Estados Unidos de los años 40, pero nos sirve para imaginarnos cómo podría ser en la actualidad también y cómo mejorar la experiencia de Hungría, ¿no? Entonces fijaos ahí que otro cartel que comparto para que la gente se concienciara de lo importante que era combatir la inflación, que no utilizaran mercado negro, ¿no? Entonces, como digo, si os interesan esos estudios, os aporto aquí el último, y con esto ya voy terminando, que compara la experiencia de Estados Unidos con la del Reino Unido. Todo limitación de precios durante la Segunda Guerra Mundial, pero según este estudio funcionó mucho mejor en el Reino Unido porque hubo mayor control sobre las empresas. Se incluyó mucha más gente, se involucró muchísima más gente para controlar que las empresas no violaran los requerimientos legales. Es decir, que si se limitaban los precios de los productos, que no utilizaran otros para sortear esa ley, como parece que está ocurriendo en Hungría, ¿no? Entonces, si hay mayor control, claramente hay mayores probabilidades de que prospere la política. Y me vengo aquí para las últimas conclusiones y ya termino. Como decía, en primer lugar, no podemos concluir que todo este incremento de los precios tan exagerados en Hungría se deba únicamente a esa medida de topar los precios de los alimentos básicos, de algunos alimentos básicos. Pero sí que parece que ha contribuido a ello. ¿Por qué? Pues básicamente por la lógica capitalista empresarial. Es decir, empresas a las que se les limita el precio de algunos productos y dicen, pues yo estos ya no los vendo, voy a limitar la cantidad vendida, me dedico a vender otros productos que sí puedo elevar los precios, y eso es algo que falla. Es decir, es un fallo de la propia política, ¿no? Es un hueco que han encontrado para vulnerar la legislación a aplicar, porque no es eso lo que se pretendía, ni muchísimo menos. Más allá de que, como digo, haber intervenido en toda la cadena de producción, o al menos en el origen, y no solo en el final, hubiese venido bien. Más allá de, como digo, preocuparte porque si vas a intervenir el precio de las empresas, preocúpate porque no tengan pérdidas. O le das un apoyo público, como han hecho muchos países, o directamente las nacionalizas para que no tengan pérdidas, porque ahora son directamente de lo público, con lo cual es mucho más fácil controlarlo. En definitiva, esta experiencia en Hungría, que parece revelar, como estoy diciendo, que está saliendo mal, no es algo que nos indique que limitar los precios de los productos sea algo malo o negativo per se. Lo que pasa es que habrá que ver cómo se hace. Es súper importante cómo se limitan los precios de los productos, cómo se hace, cómo se acaba diseñando los detalles, cómo se acaba haciendo que te preocupes por cumplir esa legislación, ¿no? Que todos los actores al fin y al cabo respeten la legislación, cómo lograr que no genere demasiado desequilibrio. La historia nos revela muchos ejemplos de fracaso, pero también de éxitos, como el caso de Estados Unidos y de Reino Unido en los años 40, pero también en los años 70 del siglo pasado, por no hablar de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos muchos casos exitosos en los que, si queremos aplicarlo, por ejemplo en España, tenemos que aprender de ellos e ir a todos estos análisis rigurosos y objetivos y como decía, que han sido diseñados y realizados a lo largo de muchísimo tiempo para aprender de ellos y no hacer como el gobierno de Hungría, que directamente ha sido, pues bueno, pues pongo esta medida aquí para muy poquitos productos, solo en la parte final de la cadena de producción, sin preocuparme por las pérdidas que puedan registrar las empresas. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer los controles de precios bien. Cuando se hacen bien, como el caso del gas natural, pues tienen sus efectos positivos. Cuando se hacen bien, como en el caso de los alquileres, pues tienen sus efectos positivos. Cuando se hacen bien, como en el caso de las mascarillas o de los test antígenos, pues tiene sus efectos positivos. Pero hacerlo mal, deprisa y corriendo, lo único que revela es que se ha hecho mal. No que la propia esencia o naturaleza de la limitación de los precios, aunque sea de los productos de alimentos, salga mal, sino que puede salir mal si se diseña mal.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.